Buenas tardes. Primero que todo, extiendo un cordial saludo a la docente y profesora universitaria Paola Mora, a la profesora y docente universitaria Mabel Guerrero, quienes el día de hoy son mis jurados mediante este video documento, y también extender mi saludo al docente Dr. Pablo Santa Cruz, asesor de trabajo de grado, al director del programa de licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño, Javier Gómez. Mi nombre, Carlos Andrés Zambrano Benavides, opto al título de licenciado en Artes Visuales mediante el desarrollo y proceso de mi trabajo de grado, cuyo titula Desarrollo del pensamiento crítico mediante el uso de las representaciones teatrales y los medios audiovisuales en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa municipal Eduardo Romo Rosero, ubicada en el corregimiento de Huesaquillo. Este trabajo se desarrolló durante el periodo académico del año escolar 2018, cuya intensidad horaria es de 3 horas semanales y el cual fue acompañado mediante las áreas de investigación educativa del programa de licenciatura en Artes Visuales, y finalizó con el asesoramiento del profesor Pablo Santa Cruz. Tiene como objetivo general fomentar el pensamiento crítico mediante las posturas teatrales y los medios audiovisuales en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Eduardo Romo Rosero del corregimiento de Huesaquillo, y junto a objetivos específicos, identificar el grado de desarrollo de los procesos argumentativos ligados al pensamiento crítico de los estudiantes, proponer el pensamiento crítico como una nueva alternativa de comunicación educativa a través de medios audiovisuales y posturas teatrales, fomentar aspectos de interacción en la formación del pensamiento crítico en los estudiantes desde las representaciones teatrales y los medios audiovisuales, y por último, producir una bitácora audiovisual donde se identifiquen los avances de la formación fundamentada en el pensamiento crítico. Ubicada al suroccidente del municipio de Pasto, cuya sede principal radica en el corregimiento de Huesaquillo Centro y cuyas subsedes están distribuidas en las veredas de Pejendino Reyes, Alianza, el San Francisco y en el Barrio Popular. Dentro de sus características culturales, podemos decir que son amantes de las representaciones artísticas, sobre todo de las danzas regionales, las representaciones teatrales. Son amantes también de las fiestas patronales y son personas cálidas y garantes y generadoras de progreso. Por otra parte, desde su aspecto económico podemos detallar principalmente que son personas de escasos recursos, cuyos trabajos principales se encuentran ubicados en el cultivo de cebollas y flores, y en la parte semirural también se encuentran personas que trabajan en casetas y de manera de jornaleros o amas de llaves. También miramos una vulnerabilidad en aspectos como la violencia y la desigualdad social, entre otras. Es así que esta investigación se divide en 3 capítulos. El primero de ellos, el marco teórico, donde se teoriza en torno al pensamiento crítico, las posturas teatrales y los medios audiovisuales con el fin de fomentar el razonamiento crítico en el aula. Es así, teniendo así la necesidad de hablar principalmente sobre lo que es el pensamiento crítico, el cual se puede definir como la capacidad del ser humano de analizar, procesar e investigar y proponer todo tipo de información, convirtiéndolo en una idea objetiva de su realidad. De aquí nace la pedagogía crítica, una propuesta de enseñanza que intenta ayudar al estudiante a cuestionar y desafiar todo tipo de creencia e información y prácticas que las generen, es decir, que todo tipo de información sea cuestionado por medio del estudiante. Sus autores principales se encuentra Paulo Freire, quien es el creador de la pedagogía liberadora, en la cual busca politizar la educación, buscando que el estudiante se alfabetice y buscando que toda la población genere un cambio de transformación, generando una propuesta o una opinión
ante su realidad y no convirtiéndose solamente en una educación bancaria donde el profesor solo deposite información en el sujeto. Al igual, autores como Henry Jarouche y Peter McLaren aportan al trabajo mediante la construcción de una idea de la destrucción de las élites en la educación formal. Es decir, que se pueda abrir el contexto de la realidad, poder de salir de la opresión de la educación, poder salir y expresar todo tipo de conocimientos que no radiquen en la realidad de las élites, sino que radiquen en la realidad contextual del estudiante. Por otra parte, también autores como Jean Rasieri, cuyos textos más importantes están El maestro ignorante, que busca dar a entender el romper la horizontalidad de la educación, donde el maestro se quite el papel de profesor que sabe y opte por el papel, del profesor ignorante, y junto al estudiante empiecen a construir un conocimiento y un saber diferente. Propuesta atada también a la teoría crítica, la cual fue fundada en la Escuela de Frankfurt en 1920 y que busca, por medio de los teóricos Adorno, Hockerman y Marcuse, construir conocimiento basados en la parte histórica, política, económica y social que sostienen los intereses del sujeto. Es decir, que no solamente la parte de información creada por otros entes son importantes, sino que también la parte vivencial y no vivencial del sujeto construyen el saber. Otros aspectos importantes a destacar son las representaciones teatrales, donde podemos dar a conocer autores, principalmente como lo es Enrique Buenaventura, creador de la creación colectiva, donde por medio de esta se busca que se genere unas perspectivas de la realidad, una observación de la realidad representada mediante el teatro. Del mismo modo, por medio de los medios audiovisuales, autores como Alfredo Harr, que proponen una fotografía crítica, una fotografía política de protesta ante las diferentes circunstancias de la sociedad. Tenemos que entender que medios audiovisuales es la combinación de imágenes y sonidos que generen en el receptor la escucha de un mensaje en cuestión. Cuando hablamos de la argumentación en la escuela, hablamos de una nueva teoría de la argumentación, una dialéctica, la cual propone que el estudiante no llegue con una verdad absoluta, sino que construya mediante mesas de redacción, mediante tertulias, mediante mesas redondas, un nuevo conocimiento sin desconocer la información traída por el estudiante y los antecedentes con los que los vienen. Todo proceso de argumentación va ligado especialmente a la investigación. En este caso hablaremos sobre la investigación en el contexto educativo, la cual es una herramienta principal para todos los procesos de formación escolar, donde se busca que el estudiante desarrolle ámbitos de indagación y procesos de construcción del conocimiento. Cuando hablamos del lenguaje y las posturas teatrales como herramientas potenciadoras del pensamiento crítico en el aula, hablamos de que el lenguaje no solamente debe ser oral o escrito, sino que también existen múltiples facetas de él, entre las que se encuentra el corporal, el simbólico, el cognitivo, el de señas, en fin. Buscamos hablar de que por medio de las posturas teatrales, desarrollar en el estudiante facetas que le permitan darse a entender mediante códigos y la construcción de procesos que generen y fomenten el pensamiento crítico. Si bien es importante el lenguaje, lo es también la comunicación y el pensamiento crítico. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de una comunicación educativa en la que no solamente haya un receptor, sino que hayan dos personas que estén en intercambio de comunicación e información para la construcción de un saber.
Es así como nace la pedagogía crítica y cómo se puede generar la transformación en el estudiante. Partiendo de esto, empezamos ya un segundo capítulo donde se busca primero que todo desarrollar la teoría y los procesos realizados con los estudiantes. Tenemos el primer capítulo, el desarrollo del pensamiento crítico en la escuela mediante las representaciones teatrales y los medios audiovisuales. Es aquí donde por medio de actividades como la lectura de la realidad, la observación de los estudiantes, entrevistas con ellos, pudimos establecer parámetros para la construcción de actividades que nos permitan el fomento del pensamiento crítico. Es el caso del taller Autorretrato en el contexto social, donde se buscaba que el estudiante establezca su relación en el contexto social, educativo y un contexto en su formación global, estableciendo así un parámetro para continuar con un proceso donde se desarrolló un taller de storyboard y que se desenvuelve en dos facetas. La primera, el rompimiento de la estructura escolar, haciendo partícipes a los estudiantes de salir del establecimiento educativo, darse a una observación de su realidad y posteriormente, mediante una historieta construida de sus impresiones, sus expresiones, sus críticas, sus propuestas, dibujadas en una historieta contada. De ahí ya podemos hablar de aspectos de interacción como son los procesos educativos, en donde ya miramos realización de una encuesta a los docentes para poder entender cómo es el docente con el estudiante y cómo éste se desenvuelve en el área de la educación y en su formación académica. De ahí se desarrolló un taller llamado Máscaras de Yeso, buscando que el estudiante rompa con los vínculos de violencia entre compañeros, generada primordialmente por bandos de estudiantes, donde la máscara propone el sin rostro y el similar con el otro. Esto permitió que una interacción entre los compañeros y una integración escolar. Por otra parte, desarrollamos un taller que se llamaba Mesas de Redacción, donde buscábamos darle al estudiante roles que establezcan diferentes tipos de información que complementaban a otros compañeros, generando así un conocimiento. Forja un periódico escolar, el cual es un taller que permitió a los estudiantes establecer una expresión ante su realidad. Entre los medios audiovisuales y las posturas teatrales como espacios de interacción, encontramos actividades como carteleras participativas, las cuales buscaban una técnica de collage de imágenes y donde por medio de todo tipo de información más media y por medio de su cámara de celular puedan expresar un contexto global que les genere impacto y que generen una expresión en ellos, para posteriormente colocarlas en una cartelera o en este caso en un tablero y establecer un montón de ideas expuestas en un mismo lugar. También, del mismo modo, se desarrolla el taller taller de fotodocumento, donde el estudiante ya está de esta manera más del orden más personal, pueda desarrollar una actividad mirando la observación de su realidad, pero estableciendo la degradación del color y la descomposición de él, facturando también su expresión en imágenes, sentimientos, un lenguaje filosófico, un lenguaje no verbal que permita dar a entender un mensaje propio. Este taller es afianzado también con un taller que se llama GIF, con el cual nosotros pudimos desarrollar la bitácora audiovisual. Por último, hablaremos sobre las posturas teatrales en la formación del pensamiento crítico, donde un primer taller realizado con ellos fue el clown, taller que nos permitió la interacción con el estudiante, rompiendo la barrera del contexto educativo, rompiendo la barrera de la vergüenza con el otro y permitiéndonos que el estudiante genere nuevos procesos
de observación, de burla, de que le genere también en él un crecimiento de autoestima. De igual manera se desarrolló un taller de juego de sombras, taller fundamentado principalmente en la creación colectiva, el cual busca por medio de los juegos de siluetas y de imágenes proponer una observación de la realidad de su contexto académico, de su contexto social, generando en ellos una comunicación, generando en ellos un lenguaje no verbal, generando en ellos la posibilidad de interactuar con el otro, teniendo como finalidad de este trabajo un GIF y un trabajo de videodocumento con los cuales nosotros pudimos empezar a trabajar el desarrollo de la bitácora audiovisual como base resultante del proceso realizado con los estudiantes. Esto nos permite adentrarnos en el tercer capítulo, cuyo primer subtítulo es la bitácora audiovisual como base resultante de los procesos y avances de una formación fundamentada en el pensamiento crítico. Donde conviene subrayar que el primer paso de acción de esta investigación fue la observación de la realidad educativa. Posterior a esto se efectuó un primer acercamiento que arrojó una encuesta de los estudiantes para conocer su realidad, establecer las bases del proceso y así construir una carta de navegación ante las actividades a ejecutar, permitiéndonos fomentar el pensamiento crítico, con talleres como storyboard, con talleres como el juego de sombras, las carteleras participativas, historias dimensionadas, el juego de clown. Todas estas teorías, todos estos talleres nos permitieron la construcción de un saber basado en el fundamento del pensamiento crítico, y es así como podemos pasar al siguiente punto, el cual es el desarrollo de la videoinstalación y el fomento del pensamiento crítico en el aula. Si bien los procesos de creación intelectual se reunieron en una bitácora, con un conglomerado de momentos cruciales dentro de esta investigación, hay que resaltar todas las actividades realizadas y que tuvieron propósito fundamental en fomentar el pensamiento crítico. Efecto como talleres de juegos de sombras, clown y máscaras permitieron construir un lenguaje que desarrollaban en el estudiante la capacidad de pensar críticamente. Parto aquí también del desarrollo del GIF, donde el estudiante por medio de múltiples mensajes, tanto del lenguaje corporal como audiovisual, muestran su propuesta crítica ante la escuela tradicional, ante los conglomerados académicos a los cuales ellos están atados según su trabajo de bitácora audiovisual. Hay que entender que la bitácora audiovisual no muestra un proceso realizado, sino muestra un proceso fundamentado en el pensar crítico, alineando al estudiante de la estructura tradicional y positivista de la educación. Es aquí donde haré una explicación breve sobre la primera imagen que se muestra dentro de la bitácora audiovisual, que podría en sí sintetizar un poco lo que los estudiantes querían proponer. Se muestra un estudiante, primero que todo suena una campana, sonido que acondiciona al estudiante y que acondiciona al trabajador. Seguidamente indica un joven, un niño, un bebé, joven, un adulto, una empresa y posteriormente un anciano y el símbolo de la muerte, estableciéndonos un nuevo ciclo de vida, un nuevo ciclo tradicional impuesto por las elitistas a nuestra formación social, generando así esa primera crítica a la educación tradicional, a ese acondicionamiento social y contextual al que estamos expuestos en este sistema positivista. De aquí nace otro subtítulo, el cual es la bitácora audiovisual como videoinstalación. Este punto se desarrolla más específicamente fundamentado desde mi creación artística y fundamentado en el trabajo de los estudiantes, buscando dar a conocer el trabajo de ellos y
estableciendo esa comunicación con el contexto social, donde se expresa y se muestra todos sus trabajos o sus trabajos más significativos, y donde se muestra también sus imágenes, sus GIF, su videodocumento. Podemos concluir que el proyecto de investigación centró su interés en una educación artística para el elemento del pensamiento crítico en los estudiantes del grado noveno, buscando por medio de las posturas teatrales y los medios audiovisuales una aplicación y consolidación de algunas estructuras de emancipación cognitiva relativas al lenguaje, la interacción, al análisis, a la opinión del estudiante del grado noveno de la institución educativa Eduardo Romo Rosero del corregimiento de Huesaquillo. De igual manera, fomentar a través de las representaciones teatrales y los medios audiovisuales como herramientas principales y herramientas excelentes para plantear procesos alternativos de formación del pensamiento que contribuyan a mejorar el aprendizaje en el aula. De igual manera, el acercamiento a los medios audiovisuales como medio de expresión y comunicación es empático es empático al estudiante, dado que permite actuar en las nuevas tecnologías y construir nuevos aspectos de opinión y de fomento del pensar crítico. En las recomendaciones podemos decir que a la institución educativa generar estrategias que permitan generar la implementación e innovación de metodologías de enseñanza y fortalecer el análisis de investigación en el trabajo, logrando así mejorar el rendimiento académico, procurando en el estudiante que mejore su formación en el pensamiento crítico y su desempeño estudiantil. A los docentes de la institución educativa a sugerirles enfatizar en el acceso a procesos de actualización del uso de nuevas metodologías y estrategias de enseñanza. También en fortalecer formas asertivas para llegar y abordar a los estudiantes y las dificultades que en el contexto educativo se presenten. Y generar también procesos de cambio estructural mediante los currículos pertinentes, y rompiendo así lo del Ministerio de Educación y su formación tradicionalista, generando así procesos de investigación, de análisis y procesos de proposición en el estudiante. Para terminar, quiero agradecer la atención prestada al proceso de sustentación de mi trabajo de grado, a la profesora Paola Mora, a la profesora Mabel Guerrero por ser mis jurados y permitirme darles a conocer todo el desarrollo del proyecto realizado, al profesor Pablo Santa Cruz por darme la guía necesaria para darle fin a este proceso. Resulta un poco difícil la capacidad de los 250 alumnos que estudian
tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. Para ellos este espacio resulta insuficiente porque en la edad escolar los juegos son de mucho movimiento. Para ellos se les dificulta realizar juegos grupales